Buenas a todos, bendiciones a todos. La que dijo ¡woo! Era mi hija, Débora. Por supuesto, va a aplaudir a su papá, right? Yeah. Amados hermanos, bienvenido a la casa de su padre, bienvenido a Casa Ágape. Siéntese como en casa de su Padre celestial, amén. Así que para mí es un privilegio y honor poder estar con ustedes una vez más, trayendo la palabra de Dios. Creo con todo mi corazón que les tengo una palabra directamente del cielo, directamente del trono de Dios. Antes de comenzar el mensaje, le quiero compartir un poquito de mi corazón. Yo creo con todo mi corazón, es una convicción que tengo, que el trabajo más importante que tiene un pastor, que tiene un predicador, es preparar a las almas, a sus ovejas para el cielo. Es de preparar a sus ovejas para la eternidad, para vivir por una eternidad en la presencia de Dios. Eso no es idea mío, no es mi idea, es idea de Dios. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 28, él dice: a él predicamos, amonestando a cada hombre, enseñándole a cada hombre con toda sabiduría. ¿Para qué? Para presentar a cada hombre perfecto delante de Dios. Ese es el estándar del pastor, ese es el estándar de cualquier maestro de la palabra, predicador de la palabra. Amén. Así que simplemente quería compartir eso con ustedes, para que conozcan en sí mi corazón como pastor, como predicador, como maestro de la palabra de Dios. Tiemblo delante de Dios cuando pienso, ¿verdad?, en la gran responsabilidad de cumplir con Colosenses capítulo 1, versículo 28, de presentar a cada hombre perfecto delante de Dios. Wow, qué responsabilidad. Y también eso va, eso se alinea, ¿verdad?, con nuestra misión aquí en Casa Ágape. Nuestra misión es glorificar a Dios en todo, es glorificarlo en todo. Es deleitarnos en ese Dios hermoso, glorioso, todopoderoso. Y también enseñar a los demás cómo hacer lo mismo. Esa es nuestra misión. No solamente la misión del pastor, sino también de cada uno que está en nuestro equipo, ¿verdad?, aquí en Casa Ágape. Y si Dios te tiene en este lugar, te tiene aquí por un propósito, ¿verdad? Y es para que también nos ayude a levantar ese estándar, amén, de glorificar a Dios en nuestras vidas personales, de deleitarnos en ese Dios que es tan bello, tan lindo, tan misericordioso, tan hermoso. Cuanto más descripciones le podemos añadir a Dios, mejor. Él es todo eso y más. Pero también, amados hermanos, amén, no nos quedamos con esa bendición. Amén, no nos quedamos aferrados de la gloria de Dios. Vamos a compartir esa gloria, vamos a compartir ese Dios hermoso, real, verdadero. Amén, ese Padre celestial con los demás. Amén. La hermana María me preguntó: pastor, ¿qué quieres que tienes una petición por la cual debería levantar durante la oración que hacemos antes de comenzar el culto? Y le dije: María, lo único que te pido es lo que hemos estado pidiendo: danos a Roselle. Dios, danos a Roselle. Danos a Roselle, que aquí hay un pueblo en habla inglesa aquí, Agape House of Worship. Amén. Cuando nosotros salimos del primer culto, venimos aquí al segundo culto. Todos están invitados a venir al primer culto que comienza a las 10 de la mañana, ¿verdad?
nosotros venimos porque es un gozo servir al Señor, ¿verdad? Pero también como ministros de la casa, ¿verdad? Aquí es donde nosotros hemos plantado nuestro estándar, ¿verdad? Pero esa es la visión del ministerio entero. Glorificar a Dios, deleitarnos en Él y enseñar a los demás. Hermanos, tenemos que enseñar a los demás, tenemos que evangelizar, tenemos que compartir esta gran misión, ¿verdad? El evangelio del Señor, la palabra de Dios. Gratuitamente hemos recibido, gratuitamente tenemos que dar. Amén. Vamos a comenzar con la serie que he titulado Viviendo para la Gloria de Dios. El mensaje de hoy tiene como subtítulo: Debes nacer de nuevo. Amén, debes nacer de nuevo. Hubo un predicador itinerante, así se dice, hermana Lilian. Lilian, por favor, siéntase acá. Hermana Lilian, por favor, siéntase acá. Ella es mi entrenadora, profesora, profe. Hubo un predicador que ejerció su ministerio en el siglo XVIII en las Américas, colonias, y también en Inglaterra, y cruzó todas las colonias aquí en las Américas, en América, muchísimas veces, y cruzó el Atlántico unos 30 veces, ¿verdad? Y él fue, junto con otros predicadores, los instrumentos que Dios usó, ¿verdad?, para comenzar el avivamiento que se llama el Gran Despertar o el Great Awakening. Y uno de sus versículos favoritos de él era Juan 3:3, donde Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y tanto fue que predicó este mensaje el George Whitefield. Uno de sus amigos le preguntó, le dijo: mira, George, tú siempre estás predicando de este tema. ¿Por qué predica del tema debes nacer de nuevo tanto? Y George Whitefield lo miró por unos segundos y le dijo: porque debes nacer de nuevo. That's it. La única razón por la cual él predicó ese mensaje tanto es por el simple razón que el hombre necesita y debe nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo no va a ver el reino de Dios ni va a entrar en el reino de Dios. Amén. Así que el mensaje de hoy es titulado Debes nacer de nuevo. Y quiero, como ya lo hice, ¿verdad? Pero déjame hacerlo de nuevo. Vamos a leer en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, donde el Señor mismo habla. Es más, vamos a hacer esto correctamente. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, versículos 1 al 18. Muchas veces, por hacer las cosas rápidamente, no lo hacemos correcto, ¿verdad? Y vamos a hacer las cosas correctas aquí. No es que ustedes están haciendo algo mal. Siento que tengo que leer estos versículos para que podamos tener un mejor contexto de lo que es este tema. Debe nacer de nuevo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 hacia el 18, se lee de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3:3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene, de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Un poquito más. Hang in there with me. Un poquito más. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 versículos más. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el último, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Gracias por su paciencia. Es bueno, ¿verdad? Leer, tú sabes, un pasaje entero. Nadie se baña con gotitas de agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no se limpia bien, ¿verdad? Hasta que uno se mete bajo de la lucha, ¿verdad? La ducha, ¿verdad? Y desciende mucha agua. Es lo mismo que acontece cuando es la diferencia entre leer un versículo y un pasaje. Amén. Así que a mí me gusta leer pasajes enteros. Amén, amados hermanos. Vamos a hablar de este hombre Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? ¿Quién es Nicodemo? El nombre Nicodemo quiere decir victorioso entre su pueblo. Amén. Nicodemo era un fariseo. Perdóname un momentico. El nombre, este hombre Nicodemo era un fariseo. No solamente era fariseo, pero era miembro del Sanhedrín. Amén. O sea que era entre los fariseos, pertenecía a un grupo élite de la clase religiosa. Pertenecía al Sanhedrín. También Jesús mismo lo llama a este Nicodemo maestro de Israel. Okay. Como fariseo, Nicodemo tenía un conocimiento profundo del Viejo Testamento. Okay. También como fariseo, él guardaba estrictamente la tradición oral de los judíos. Y él pertenecía a un clase de fariseos, ¿verdad? De la clase religiosa, que consideraba esta tradición oral tan importante como la misma palabra de Dios. Okay. Este Nicodemo, para conocerlo más, Nicodemo trabajaba arduamente para estar bien con Dios. Amén. Él trabajaba arduamente para estar bien con Dios. Y en cuanto se trataba de su salvación, él evaluaba su salvación. Él
evaluó su salvación y él evaluó su propia justicia, amén, delante de Dios, a base de lo que él podía hacer para Dios y no a base de lo que Dios podía hacer para él. Este Nicodemo consideraba básicamente Nicodemo como fariseo, ¿verdad? Como fariseo. Los fariseos consideraban a los demás pecadores, pero ellos como los justos. Los fariseos creían que ellos eran solamente ellos eran los hijos de Abraham y a ellos le pertenecían la eternidad, el reino de Dios. Pero concerniente a la Biblia, bíblicamente hablando, bíblicamente hablando, Nicodemo, no que él se consideraba de esta manera, ni se veía de esta manera, ni jamás lo hubiera entrado en su mente que él era tal persona, pero bíblicamente Nicodemo era un pecador. Nicodemo era un pecador. Nicodemo era ciego espiritualmente hablando. Nicodemo no podía salvarse a sí mismo. Nicodemo, como cualquier otro hombre, necesitaba un Salvador. Necesitaba alguien que era más santo que él, más justo que él. Necesitaba a Dios, la misma justicia de Dios para la salvación. Continúo diciendo Nicodemos. Señor, ayúdame. No quiero decir Nicodemos. Nicodemo no entendía el estatus de todos los hombres nacidos de mujer, porque eres como cualquier otro hombre nacido de mujer. Y la palabra de Dios nos dice que todos los hombres han pecado delante de Dios. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Y bíblicamente hablando, ese es el estado de Nicodemo. El estado espiritual de Nicodemo es que él es pecador en necesidad de un Salvador. Y él ni siquiera lo sabía. Qué tragedia saber, qué trágico saber que uno está enfermo sin saberlo. Qué trágico es que uno está a punto de la muerte y ni lo sabe. Qué trágico es pensar y creer toda su vida que uno es salvo, que uno va al cielo, que uno está agradando a Dios y no lo estás. Eso es trágico, amados hermanos. Eso es una tragedia espiritual. Y la palabra de Dios nos dice que este Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Y es interesante que Nicodemo escogió ir de noche en vez de ir durante el día a ver a Jesús, porque este hecho de que él fue de noche a ver a Jesús nos como que subraya más el estado de su alma, el estado perdido de su alma, el estado confuso de su alma. Amén. Y estoy seguro, amados hermanos, no lo puedo confirmar bíblicamente, pero estoy seguro que Nicodemo llegó a la cita con Jesús con una larga lista de preguntas, una larga lista. Como líder de Israel, como líder religioso, como que en parte era su responsabilidad, ¿verdad? Investigar más quién es este Jesús, qué es lo que está predicando, cuál es su doctrina, por qué es que tantos lo están siguiendo, cómo es posible que él está haciendo todos estos milagros. ¿Sería que es un maestro enviado por Dios?
voy a investigar, y me imagino que él fue preparado con una lista larga de preguntas. Pero te aseguro, amados hermanos, te aseguro que la pregunta, ¿cómo puedo saber si soy salvo?, no estaba incluido en esa lista. ¿Por qué? Porque en su mente, en su corazón, él era salvo, él era justo. Amén. No por la justicia de Cristo, sino por su propia justicia, la cual no vale nada delante de Dios. Es más, Dios dice que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Solo la sangre de Cristo vale en el cielo. Solo el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene valor y un valor eterno. Amén. Y es a Jesús que nos tenemos que aferrar. Pero Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo, ni permitió que la primera pregunta saliera de su boca. No lo permitió. De inmediato Jesús le dice la siguiente, le dice lo siguiente. Le dice: de cierto te digo, que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Las palabras de Jesús sorprendieron a Nicodemo. Lo sorprendieron. Lo dejó perplejo, confundido. ¿Por qué? Porque él nunca había oído una expresión tan absurda como esta. En su manera de ver el mundo, en su manera de entender las escrituras, en su manera de entender la persona de Dios, este concepto de que uno tiene que nacer de nuevo no encajaba en la manera de que él vio el mundo, no encajaba en su teología, no encajaba en las tradiciones orales, no encajaba en su punto de vista. Él nunca escuchó a los otros fariseos hablando de esta manera. Él nunca escuchó a los otros maestros que se presentaron junto con Jesús, porque hubieron muchos predicadores, hubieron muchos maestros en el tiempo de Jesús. Ninguno de ellos se atrevieron ni se le entraron a la mente a hablar de esta manera, que uno tenía que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Era una idea completamente ajena a Nicodemo. Era ajena. Esto era algo nuevo para Nicodemo, que necesitaba nacer de nuevo. Podemos ver que esto cogió a Nicodemo por sorpresa, por la forma que respondió a Jesús. ¿Cómo fue que respondió a Jesús? Él le respondió con una pregunta: ¿cómo puede nacer alguien cuando es viejo? Parece que Nicodemo era un señor de mayor edad, ¿verdad? Entonces como que se pone un poquito, no vulgar, sino que es algo menos, que una palabra que es menos de vulgar. Se pone un poquito como, él no estaba faltando respeto, sino que, porque él dice: ¿cómo es que uno puede entrar en el vientre de su madre para nacer? ¿Cómo es que uno puede entrar de nuevo al canal de parto? ¿Cómo es posible, siendo viejo, poder entrar para nacer de nuevo? ¿Cómo es posible? Y tal vez también usted estás aquí y te estás preguntando como Nicodemo: ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo nacer yo de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es esto de nacer de nuevo? ¿Qué es este concepto? ¿Qué es esta idea? Amados hermanos, quiero decirle que esta idea de nacer de nuevo es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Es la doctrina de la regeneración.
esa doctrina de la regeneración. Y a diferencia del primer nacimiento, el primer nacimiento es un nacimiento natural. El primer nacimiento es un nacimiento de abajo, o sea, de esta tierra, es terrenal. El primer nacimiento viene de voluntad de hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que un día yo me enamoré de mi esposa, nos casamos, decidimos tener hijos y tuvimos a Débora. Voluntad de hombre, ¿ok? Natural, biológico, fisiológico. Okay. Este primer nacimiento ocurre aquí en la tierra y es un nacimiento en Adán. Y como es un nacimiento en Adán, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Por qué? Porque por la desobediencia de un hombre, el pecado entró al mundo, o sea, a toda la raza humana, y junto con el pecado, la muerte, la corrupción, la maldad, la mentira, la muerte espiritual. Pero la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, es el segundo nacimiento. Es el segundo nacimiento. Y es un nacimiento de arriba. Es un nacimiento que es iniciado por voluntad de Dios en el cielo. El primer nacimiento fue en Adán. Y por ende, todos seres humanos nacidos de mujer tienen la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero el segundo nacimiento es en Cristo Jesús. Y todo aquel que nace en Cristo y a través de Cristo tiene en él la nueva naturaleza gloriosa, hermosa de Cristo Jesús, la cual es santa y pura. Aleluya. Hermoso es nuestro Dios. Amados hermanos, el nuevo nacimiento es una transformación espiritual. Es una metamorfosis espiritual que permite a una persona recibir y entender el evangelio de Jesús. Muchos se preguntan, ¿cuál vino primero, la gallina o el huevo? Y quizás usted se está preguntando, ¿qué viene primero? ¿Nacer de nuevo o la fe en Cristo Jesús? Amados hermanos, es tan simple con entender el proceso natural de la muerte. Un muerto no siente nada. Un muerto no percibe nada. Un muerto, por cuanto está muerto, no responde a estímulo externo. Podemos acercarnos a un muerto en un funeral, hacerle cosquilla y no responde. Sin embargo, nos acercamos a alguien que está vivo, le hacemos, a ti te da cosquilla, no te voy a dar cosquilla, pero confío que si le hacemos cosquilla, ¿verdad? A la hermana Lilian, ella responde con, entiende, quiere pelear, quiere defenderse de cualquier ataque cosquillana, ¿verdad? ¿Verdad? Palabra de domingo. Estamos en el reino de Dios. En el reino se inventa palabras. Amén. Amén, amén, amén. Así que uno que está muerto no puede responder al estímulo divino del amor de Dios.
Uno que está muerto espiritualmente hablando no puede responder espiritualmente al estímulo divino que es la gracia de Dios. No, Dios tiene que hacer algo en la vida de ese muerto. De la misma manera que aunque Débora es nuestra hija, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Como esposos, tuvimos a nuestra hija, pero nosotros no teníamos control de qué fecha iba a nacer. No teníamos ninguna. Es más, Débora no tuvo control de cuándo ella iba a nacer, y ella no nació por su propia voluntad. Ella no vino al mundo por su propia voluntad. De esa misma manera, todo aquel que nace de nuevo no nace por su propia voluntad, nace por voluntad de Dios. Nace por voluntad de Dios. Es una obra del Espíritu Santo que regenera el alma. Es todo Dios, nada del hombre. Esta obra es todo de Dios. Lo único que nosotros traemos a la mesa en cuanto a nuestra salvación es nuestro propio pecado. Cuando nos arrepentimos delante de Él, cuando lo abrazamos y creemos al Hijo de Dios por medio del testimonio de la palabra, por medio de la predicación del Evangelio de Jesús. El apóstol Pablo dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Cada vez que un incrédulo escucha la palabra, recibe la palabra, algo acontece en su hombre interior que está muerto. Es como cuando los doctores y los paramédicos le dan un shock para comenzar de nuevo un corazón que paró de latir. No quiero comparar la obra divina del Espíritu Santo de Dios con nada natural, pero de una forma u otra tenemos que entender que era necesario, ¿verdad?, de que alguien nos levantara de la muerte, de la tumba. Y ese alguien es Dios. Ese alguien es Dios. Porque el muerto no sale solo. El muerto no sale de la tumba solo. Un cuadro bello de cómo uno nace de nuevo. Lo vemos en la historia de Lázaro. Lázaro estuvo muerto días. Lázaro, por cuanto más los que estaban haciendo luto lloraron y gritaron, Lázaro quedó muerto en la tumba. Es más, llegó a un punto que comenzó a coger peste. Peste. ¿Por qué? Porque su piel estaba corrompiéndose, ¿verdad? Y se estaba pudriendo. Cogió peste. Lázaro, por más que él trataba de ejercer su voluntad de levantarse de esa tumba, no pudo. Y vino Jesús, y con la palabra de poder que procede de su boca, proclamó las palabras: Lázaro, levántate, sal de esa tumba. Y Lázaro, por milagro de Dios, por obra divina de Dios, se levantó de la tumba. Así es todo aquel que nace de nuevo. Así es que todo aquel que nace del Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo que regenera el alma. Es el milagro más creativo. Es el milagro creativo más glorioso que ha hecho Dios. Piensa en todos los milagros que ha hecho Dios. Creó los cielos y la tierra, creó el sol, el mar, las planetas, las estrellas, las bestias del campo, las aves del aire. Él creó toda la creación, todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Dios lo creó con el poder que procede de su boca.
Pero el milagro creativo más grande, más glorioso, es el milagro de la regeneración. Es el milagro de nacer de nuevo. Amén. ¿Cómo es que Dios, cómo es, verdad, que Dios levanta a un muerto para que viva de nuevo? No lo sabemos. No lo sabemos y nunca lo vamos a ver. Y no nos toca saber. Lo que nos toca es decirle gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sin este nuevo nacimiento, nadie, dice Jesús, verá el reino. Entonces en otro versículo él dice, nadie entrará en el reino. Dos cosas, ni de lejos lo va a ver. Y dice, no te viste porque no vas. No vas. El que no nace de nuevo no puede ver el reino ni puede entrar. Por último, la doctrina de la regeneración dice que la conversión del incrédulo está en la mano de Dios. No está en la mano del predicador. No está en la mano de sus padres. Joven que me escucha, no está en las manos de tus padres. No está en la mano de una iglesia, de una denominación. La regeneración del alma, la salvación del hombre pecaminoso está en la mano de Dios. Por eso es que nosotros rogamos a Dios para la salvación de los demás, para la salvación del pueblo de Roselle. Por eso es que el creyente siempre tiene que estar dispuesto a pararse en la brecha para clamarle a Dios que tenga misericordia, que tenga piedad y que salve a las almas. La única razón por la cual yo estoy aquí delante de ti es porque en el 1990, mientras que yo estaba en el ejército en Alemania, mi mamá se salvó aquí. Jesús salvó a mi mamá aquí en Elizabeth, New Jersey. Y ella, junto con la iglesia, comenzaron a orar por mi vida, orar por mi salvación. Y esas oraciones salieron de Elizabeth, New Jersey, de un basement de una señora. Y cruzaron 3,000 millas sobre el Atlántico. Llegó a mi habitación en Würzburg, Germany. Y así fue. Y así fue. En ese entonces, en ese día, nací de nuevo. Nací de nuevo. Nací de nuevo. Por las oraciones de una madre, por las oraciones de un pueblo que estaba clamando por mí. Si me escuchas, mami, gracias. Te amo. Amén. Ella vive en Deltona, Florida. Y seguro que tú sabes que ella abrió el culto la semana pasada. Wow. Ella va a la iglesia. Ella va a una iglesia en Deltona. Y ella está muy envuelta. Y amados, lo que tenemos es un legado divino. Por eso que tengo que parar un momentico y darle gracias a Dios. Amén. De la misma manera que en lo natural le dejamos legado, le dejamos herencia a nuestros hijos. En lo espiritual también le dejamos legado y herencia a nuestros hijos. Amén. Y el legado espiritual es mayor que la natural. El legado espiritual es mucho más eficaz, tiene mucho más valor que cualquier legado o herencia que le podemos dejar a nuestros hijos aquí en la tierra. Vamos a hablar brevemente. María, ¿cuánto? Aleluya. Vamos brevemente a hablar de 3 evidencias de la regeneración. 3 evidencias. Si tengo tiempo, hablaremos de las bendiciones de haber nacido de nuevo. Pero por lo menos vamos a tratar de
terminar, ¿verdad?, con 3 evidencias de haber nacido de nuevo. Primeramente, la primera evidencia es fe en Jesucristo. Es fe en Jesucristo. Un cristiano nacido de nuevo pone su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Las dos cosas. Tú no puedes tener un Salvador tú no puedes tener a Jesús como Salvador y no tu Señor. No, eso no trabaja así. Nosotros vamos a servir a alguien, nosotros vamos a ser esclavos de alguien. O vamos a ser esclavos del mundo, del pecado, de la carne, del diablo, o vamos a ser esclavos de Jesús. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Josué reunió todo el pueblo de Israel delante de él y le dijo: en el día de hoy pongo vida y muerte delante de ti. Pongo vida y muerte. Escoge tú hoy, decide tú hoy qué va a escoger, vida o muerte. Y termina diciendo: yo no sé de ti, pero yo sé de mí y mi casa. Nosotros vamos a servir al Señor. Y escogió vida. Escogió a Dios como su Señor y su Salvador. Lo escogió Josué. Así que la primera evidencia es fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Sigue viniendo que voy a estar predicando sobre el señorío de Cristo. Amén. Juan 3:16 dice: porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es el arrepentimiento. El arrepentimiento. La segunda evidencia de que uno ha nacido de nuevo, de que el Espíritu Santo de Dios regeneró tu alma y te dio vida nueva, una vida capacitado ahora para vivir en la eternidad y por la eternidad. Y esa eternidad comienza no el día que uno muere, sino comienza en el día que naces de nuevo. Ya yo tengo la vida eterna. Lo único que estoy esperando, ¿verdad?, es que esta cáscara sea enterrado, ¿verdad? Porque el vivir es Cristo y el morir ganancia. Cuando uno muere, cuando un creyente muere, de inmediato es trasladado a la presencia gloriosa y hermosa, bendita, bella de Dios. Y ahí va a estar para siempre. Pero la segunda evidencia del nuevo nacimiento es el arrepentimiento. Un cristiano nacido de nuevo experimenta un arrepentimiento genuino por sus pecados. ¿Por qué? Porque ahora con sus nuevos ojos pueden ver y conocer que el que lo llamó, el que lo resucitó de entre los muertos, es santo. Y cuando uno contempla la santidad de Dios, uno es confrontado de inmediato con su propio pecado, con su propia maldad, con su propia corrupción, humanidad caída. Por eso es tan importante siempre contemplar la hermosura de Dios, porque nos mantiene humilde, quebrantado. Un cristiano nacido de nuevo experimenta un arrepentimiento genuino por sus pecados, alejándose de ellos y hacia Dios. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrescamiento. Creo que voy a continuar la semana que viene porque hay muchas evidencias más del nuevo nacimiento y también hay muchísimas bendiciones, la cual tenemos que hablar de ellas. Quisiera hacer un llamado en esta tarde. Como le dije, la fe, confesar la fe en Cristo Jesús
y arrepentirnos de nuestros pecados simplemente es la evidencia de la obra divina de Dios que Él ha hecho ya en nuestras vidas. Amén. Y quizás tú te estás preguntando, ¿cómo puedo saber yo si nací de nuevo? Primeramente, estás en este lugar. No que este lugar es especial, sino que viniste a la casa de Dios. Déjame decirte que tú no viniste por tu propia voluntad. Tú no viniste porque alguien they twisted your arm. How do you say twist your arm? Nadie te torció el brazo. Quizás usó un instrumento para torcer tu brazo, pero al fin fue Dios, la mano invisible de Dios, que te estaba torciendo. Tú llegaste aquí por voluntad de Dios, porque Dios es soberano sobre todas las cosas, y Él tiene un propósito para contigo, la cual yo no sé, pero yo sé que el primer paso a cumplir ese propósito es nacer de nuevo. Y Él te trajo a este lugar ya listo y preparado en tu hombre interior para confesar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador de tu vida, y para arrepentirte de todo pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es cualquier transgresión a la ley perfecta y moral de Dios. Escoge vida hoy para que pueda vivir con Dios por una eternidad. Cuando piensa en la eternidad, no solamente piensa en la duración infinita de la eternidad. No solamente piensa en ese aspecto de la eternidad, también piensa en la calidad de vida que existe por una eternidad en la presencia de Dios. Va a ser como algo que nunca ha visto aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni ha entrado en la mente del hombre las cosas, las bellezas, las maravillas, la gloria que Dios tiene preparado para aquel que lo ama. Cuando piensas en la eternidad, no piensa en la duración de la eternidad solamente. Piensa en la cualidad de vida que Él te ofrece en Cristo Jesús. Todos estamos en búsqueda de una mejor cualidad de vida aquí en esta tierra. ¿Por qué no buscar una calidad mayor, una cualidad celestial, una cualidad que proviene de arriba, que permanece para siempre? Amén. Queremos orar contigo, todos aquellos que quieren aceptar, porque Cristo Jesús dice en esos mismos versículos que hemos leído hoy que hay que aceptar el testimonio. Otra manera de decir aceptar el testimonio es simplemente creer en Cristo Jesús. Creer que el Padre lo envió para ti y para mí. Este llamado es para ti. Queremos orar contigo y presentarte a este Jesús hermoso y glorioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Le voy a dar unos minutos más. Queremos orar por ti. Queremos presentarte a Jesús. Queremos presentarte la eternidad, la cualidad divina que Dios ofrece por haber puesto tu fe en Él, por haber arrepentido de tus pecados. Todos han pecado y todos están destituidos de Dios, de la gloria de Dios. Esto incluye todo hombre, esto incluye tú y incluyéndome a mí. Y todos necesitamos a Cristo. Les doy unos minutos más. Unos minutos más. Aun cuando vuelvo a mi silla, te puedes acercar
a mi persona, te puedes acercar a la hermana María, la hermana Jackie, mi esposa, mi persona, a Lilian aquí. Queremos orar contigo. Queremos ayudarte a orar. Queremos ayudarte a arrepentirte delante de Dios. Quizás no estás respondiendo porque simplemente no sabes cómo. No sabes cómo. Queremos andar contigo en esta jornada. Queremos presentar a cada hombre perfecto delante de Dios. Una de las bendiciones y evidencias de que uno ha nacido de nuevo es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Otro es los dones del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas. Así que no te vayas de este lugar sin arreglar cuentas con Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor bendiga a todos. Por favor, no se olviden de los estudios bíblicos. Los miércoles estamos estudiando los atributos divinos de Dios. Y trae un amigo, trae tu vecino, trae un compañero de trabajo. Y creo, ¿verdad?, que hasta ahora creo que vamos a continuar este mensaje el domingo que viene. Amén. Hablando de las evidencias y bendiciones. Que el Señor te bendiga.